sexual. Y eso es muy importante para que ustedes lo consideren. Por favor, la siguiente diapositiva. Ok, aquí yo les estoy mostrando la epidemiología de botrytis cinerea en la zona de mayor producción de rosa en el Ecuador. Cerca de 40.000 hectáreas en esta zona de producción. El día de ayer que yo venía desde el aeropuerto hacia el hotel, conversaba con un técnico de BAM y le preguntaba cómo es la estacionalidad de lluvias en Colombia, principalmente en la zona de mayor producción de rosas. Y él me decía, lamentablemente se ha roto esa estacionalidad, por supuesto por el calentamiento global. Pero hasta el 2020 esta era la estacionalidad de presencia de lluvias en la zona de mayor producción. Es decir, que entre enero y abril nosotros tenemos un acumulado de 159 milímetros de lluvia y después existe un descenso significativo que entre junio y septiembre o entre junio y agosto desaparecen las lluvias. En esa línea roja que ustedes ven, esa tendencia que va a la par de la precipitación, es la presencia de botrytis. Yo quiero que ustedes identifiquen dos tendencias. La primera, que va desde enero hasta abril, esa es una tendencia aritmética, es decir, que la presencia de botrytis va a ir incrementando con respecto a las lluvias, pero aritméticamente. Entonces, el control preventivo que yo pueda hacer, tanto en campo como en post cosecha, va a ser un poco más llevadero que la que yo veo en septiembre. Ustedes vean la curva de septiembre. La curva de septiembre no es aritmética, es logarítmica. Y la pregunta es, ¿por qué botrytis se comporta logarítmicamente en septiembre y por qué botrytis se comporta aritméticamente entre enero y abril? La respuesta es sencilla. Nosotros entre junio y agosto hemos identificado una serie de estrés, por favor la siguiente. Hemos encontrado una serie de situaciones o circunstancias en las que la planta tiene que sufrir o sufre, que definitivamente altera bastante el comportamiento de botrytis en planta. Entonces, nosotros tenemos durante el año dos tipos de inóculos que se presentan en el ambiente. Como ustedes se dan cuenta, un inóculo activo entre enero y mayo y un inóculo activo entre septiembre y diciembre. Pero un inóculo latente entre junio y agosto. Y la pregunta es, ¿qué es más fácil? ¿Sobre qué es más fácil trabajar? ¿Sobre el inóculo activo o sobre el inóculo latente? Y esta pregunta yo les hago a mis estudiantes y también les hago a los técnicos que llevan 20 años trabajando en botrytis o en manejo de botrytis en rosa, o no solo en rosa, sino en cultivos de flores de verano también. Entonces, la respuesta me dicen, bueno, es mucho más fácil trabajar con el inóculo latente. Y la respuesta es que no. El inóculo latente, lamentablemente, es el enemigo silencioso. Es decir, que nosotros nos olvidamos de botrytis, tal vez hacemos aplicaciones esporádicas cada 15 días, entre junio y agosto, y nos olvidamos que si nosotros salimos con mucha población en abril de botrytis, vamos a tener muchísimo inóculo latente en el ambiente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando comienzan las lluvias, como tengo muchísimo inóculo latente, tengo una explosión abismal de conidias de botrytis y eso es lo que me comienza a incrementar la curva exponencial en septiembre. ¿A qué me estoy refiriendo? Que para evitar estos picos que se producen en septiembre y octubre, nosotros tenemos que trabajar a nivel del inóculo latente. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando estamos trabajando en post cosecha, cuando estamos trabajando a nivel de cultivo, el saneamiento pre-invierno es importantísimo. Es decir, y esto hay algunas empresas con las que yo trabajo. No sé cuántas aplicaciones están aquí por año en botrytis, en cultivo. No sé, ¿alguien me puede más o menos decir en el año cuántas aplicaciones se hacen? Aproximadamente. Aproximadamente. Sí, al año.
Ok, entre 50 y 100 aplicaciones. Perfecto, es un buen dato. En Ecuador también estamos entre 50 y 100 aplicaciones. Estamos diciendo que estamos aplicando 2 veces por semana para Botrytis cinerea. Y claro, ustedes que trabajan en post cosecha dicen, bueno, eso a la gente de cultivo. La cuestión es que ustedes trabajan con lo que los mandan de cultivo. Mucha gente dice, es que, y eso pasa en Ecuador también, ¿no? Se echan la pelotita. Es que si se infectó en post cosecha, es la culpa de los de post cosecha. Pero no es así. Permítanme, les doy ese dato. No es así. Si el éxito de ustedes depende del éxito de cultivo. Es decir, que si yo mando una flor, y esto les pongo en contexto, tenemos datos de esto súper interesantes. En un mes aproximadamente voy a dar una charla en el CIFLOR en Ecuador, justamente acerca de esto. Nosotros en septiembre, cuando existe esta explosión terrible de esporas a nivel de cultivo, ustedes no tienen mucho que hacer, porque llegan mucha flor con una carga tenaz de esporas de Botrytis. Claro, y ustedes dicen, mira, lo que yo estaba haciendo me funciona, pero de ahí a un mes ya no me funciona. ¿Por qué? Porque la presión que yo tengo por las esporas es altísima. Entonces, si se comen las moléculas o queman las moléculas en campo, ustedes ya no tienen nada que hacer. Y eso es súper importante decirles por qué. Porque mucha gente dice, es que en post cosecha se está infectando. Y es poco probable. ¿Saben por qué? Porque normalmente la post cosecha se desinfesta, se limpia, etcétera, etcétera, cosas. Entonces, dicen, no, si hay créditos, es porque los de post cosecha hicieron mal su trabajo. Más bien es al revés. Si yo mando una flor saneada post cosecha, su trabajo va a ser mejor. Ustedes hacen un buen trabajo. Pero si de campo le mandan con una gran cantidad de esporas, que es probable que pase, latentes pero esporas a la final, que cuando encuentras un nicho germinan e infectan, esa es la cuestión que nosotros debemos evitar. ¿Cómo? Trabajando con la gente de cultivo. De hecho, los programas de rotación que nosotros hacemos para las diferentes fincas, las hacemos con la gente de la post cosecha. ¿Saben por qué? Porque normalmente cuando nosotros vemos que los activos o los grupos químicos en campo no funcionan, yo no puedo trabajar con esos grupos químicos en post cosecha. Y ya les voy a explicar por qué. No tengo mucho tiempo, así que por favor vamos avanzando. Ok, entonces, yo les decía que Botrytis, a ustedes les van a entregar una flor con bastante cantidad de esporas. Y ustedes dirán, pero ¿cómo? ¿Por dónde infecta este hongo? Y como ustedes se dan cuenta, Botrytis tiene 2 formas de infectar el botón. O 2 mecanismos para entrar. Directamente donde dice 1, ¿sí? Ustedes ven ahí está la esporita y está germinando, ¿sí? Y ahí genera, esos números 1 son los apresorios, es decir, que puede directamente infectar a través de este apresorio. Pero la otra opción es a través de los estomas, que es más fácil para el hongo. Ustedes dirán, ¿pero serán que las flores tienen estomas? Por supuesto que sí. Aquí en esta gráfica ustedes ven la densidad de estomas. En la hoja, obviamente, hay muchos más estomas. En los sépalos hay más estomas, pero también en los pétalos hay estomas. Así que si infecta Botrytis, en el caso de las flores va a ser a través de los pétalos, a través de los estomas que están en los pétalos. Entonces, la cuestión está de que yo voy contextualizando y por eso quiero que ustedes vayan haciendo la idea que en el pétalo yo tengo mucha cantidad de esporas. ¿Y por dónde va a infectar? A través de los estomas, ¿ok? Por favor. Entonces, yo les estaba hablando de los tipos de estrés que normalmente las plantas sufren durante esta época seca. ¿Cuáles son esos tipos de estrés? Estrés oxidativo, es decir, demasiada radiación solar. Estrés nutricional, desbalance nutricional. Estrés hídrico, estrés biótico y estrés iatrogénico. El estrés oxidativo, ustedes saben que normalmente las flores tienen un rango de capacidad de procesamiento o de metabolismo de la luz solar. Todo lo que está por encima de eso es estrés. Es decir, cuando nosotros vamos a la playa y nos ponemos, sería bloqueador solar, el bloqueador solar funciona durante cierto tiempo nada más.
Todo lo que está por fuera ya nos hace daño. Y así también es con las plantas. Las plantas normalmente se estresan cuando hay demasiada cantidad de luz. Y no les estoy hablando solo flores rosas, sino flores de verano. Y muchas de esas flores de verano que tienen días largos para poder florecer. Estrés nutricional. Ustedes saben que esto pasa muchísimo. Después de este verano, las plantas normalmente están con bastantísimo nitrógeno y me pasó la semana pasada. Estaba en un cultivo, en Ecuador ya comenzó a llover en esta época, estaba en un cultivo donde durante mucho tiempo no fue problema el oidio, y miren cómo esto lleva a la poscosecha, no fue problema el oidio, pero ellos comenzaron a fertilizar con mucho nitrógeno y dijeron es que necesitamos tallos largos, ok, mandemos nitrógeno, listo. Y comenzó a aparecer, oidio, una cosa pero espeluznante. Y específicamente en una zona, que era en la base de la flor. Entonces, esa flor donde se presentaba el oidio, esa flor es para preservados. ¿Alguien trabaja aquí en preservados? ¿Preservados o eternas? ¿Flores eternas? ¿Rosas? ¿No? ¿Sí? Bueno. Entonces, a estas flores normalmente les hacen un proceso un poquito complicado de un tratamiento por alcoholes. La cuestión es de que esas flores que estaban afectadas por oidio comenzaron a perforarse las bases de las flores. Y claro, la pregunta es, ¿por qué si nunca fue un problema el oidio? Por el desbalance nutricional. Ellos dijeron, ¿sabes qué? Mándale más nitrógeno y comenzó a presentarse problemas de oidio. Estrés hídrico. El estrés hídrico no se presenta solo por darle más agua a una flor o a una planta o darle menos, o el extremo de darle mucha agua o el extremo de darle poca agua. Eso también puede causar problemas de estrés. Estrés biótico, plagas insectiles, trips, ácaros, ¿sí? Problemas que son fuertes. ¿Cuántos para ustedes o de ustedes son un problema los trips en poscosecha? En Ecuador es terrible. Es tenaz. Por lo menos los neonicotinoides, tiametoxan, imidacloprida, también en Ecuador muchas de las fincas ya los han quemado y tienen que irse a los espinosats, ¿sí? O a dar espinosad en campo, espinosad en post cosecha, porque ya son problemas. Entonces, esa carga de esas plagas insectiles también le causan un estrés y por supuesto el estrés iatrogénico, los acaricidas. Los acaricidas le estresan mucho a la planta. ¿Ok? Por favor. Aparte de eso, las amenazas que yo les decía, con diferentes perfiles de poblaciones o poblaciones con diferente perfil de resistencia entre alto, medio y bajo, por favor. Ok, esto es lo que hemos encontrado en Ecuador hasta el momento. Tenemos poblaciones de botrytis y que les digo que no, las fincas no tienen una población de botrytis. Las fincas tienen N poblaciones de botrytis. No sé, mi botrytis es sensible, no. Este año te sale sensible, el siguiente año te sale resistente, porque son diferentes. En Ecuador hemos encontrado estos tres perfiles de resistencia. Imagínense, por lo menos el perfil alto lo hemos encontrado en fácilmente un 20%, entre 20 y 25%. El medio tal vez un 50% y el resto bajo. Entonces, en este caso, vean el perfil alto de resistencia. Prácticamente quemado benzimidazoles, estrobilurinas, hidroxianílidas, carboxamidas, dicarboximidas, anilinopirimidinas. ¿Sí? En el medio, pues he quemado benzimidazoles, estrobilurinas, carboxamidas, hidroxianílidas y en el bajo he quemado benzimidazoles y estrobilurinas. Yo esperaría siempre tener el perfil bajo, que es más fácil de manejar. Pero ese es el que menos porcentaje por lo menos tenemos en Ecuador. No sé aquí en Colombia, no he tenido todavía la oportunidad. Vamos a comenzar a trabajar con aislamientos de acá de Colombia, pero todavía no tengo la experiencia para poderles mostrar. Por favor. Ok, miren, aquí tenemos los diferentes grupos químicos que en Ecuador se ocupan, que me imagino también aquí se ocupan, con las diferentes mutaciones que hemos encontrado de botrytis. Miren, para dietofencar, que es un activo muy nuevo en Ecuador,
de 25 fincas monitoreadas entre el 2019 y 2020, nosotros encontramos 23 aislamientos sin mutación, 23 fincas, perdón, sin mutación. Y únicamente 2 fincas que pues tienen la mutación para este grupo químico. Pero lo que más me llamó la atención es el de aquí abajo, fludioxonil. No sé hace cuántos años este activo está aquí en Colombia, pero por lo menos en Ecuador este es el segundo año que está, ¿sí? Fludioxonil como fludioxonil. Y me llamó mucho la atención porque no encontramos, hasta el momento, no hemos encontrado mutaciones para ese activo. Y claro, cuando nosotros decimos este producto funciona, dale, dale, y dale, y dale, y dale. Yo les digo, este activo es tan bueno, en verdad es tan bueno que en lo personal, dentro de los sistemas de rotación, este en Ecuador es cabeza de rotación. Este es el que saca, es el que salva el que salva la fiesta. Entonces, yo digo, si nosotros tenemos activos como fludioxonil o como dietofencarb, tenemos que protegerlos. No solo en post cosecha, sino, no solo en campo, sino también en post cosecha, pero más en campo tenemos que protegerlos. ¿Por qué? Porque ya no hay más. O sea, ya no existe, por lo menos en Ecuador, ya no existen más activos que puedan sacar la cara para el control de botrytis. Entonces, importantísimo lo que hemos encontrado aquí. Hasta el momento no identificamos la mutación o las mutaciones para fludioxonil, por favor. Entonces, para poder validar un activo, nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos pasando por 3 etapas. La primera, que es la sensibilidad, ¿sí? La segunda, que es el análisis de eficacia in vitro. La tercera, que es el análisis de eficacia in vivo. Es decir, que para nosotros calificar un activo, ya sea en post cosecha o ya sea en campo, es necesario atravesar ciertas etapas. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes cuando reciban un activo, cuando reciban un fungicida, tienen que decir, ok, muéstrame la sensibilidad, por favor, muéstrame la eficiencia in vitro, muéstrame la eficiencia in vivo. ¿Por qué? Porque no es cuestión solo de hacer una aplicación y ver, ¿será que funciona o no funciona? ¿Por qué? Porque existen diferentes parámetros para poder calificar un activo y eso es muy importante que ustedes exijan de las personas que ustedes les están proveyendo el producto o el activo. Ustedes dirán, ¿y será difícil hacer o será caro hacer estos análisis? Para ustedes no. Entonces tenemos que tratar de promover que se haga siempre estos análisis de sensibilidad, los análisis de eficacia in vivo e in vitro, por favor. ¿Qué me permite esto? Generar un sistema de rotación donde mi base siempre van a ir mis productos cabeza de rotación. Y ustedes dirán, ¿y esto cómo se relaciona a la post cosecha? Pues de aquí es lo que yo voy a sacar los productos para la post cosecha. Y ustedes dirán, ¿de dónde? De los amarillos, de este colorcito medio anaranjado o de los verdes. La respuesta es que nosotros tenemos que sacar de los de abajo, de los productos cabeza de rotación, porque la post cosecha es la cereza del pastel. Es la cereza del pastel. Yo no puedo sacar en post cosecha activos de mantenimiento. ¿Por qué? Porque los activos de mantenimiento lamentablemente son de mantenimiento. O sea, no tienen un espectro de control muy alto, pero sí los de abajo. Entonces, ustedes me dirán, ok, dentro de los de abajo, en Ecuador por lo menos, fludioxonil es uno. Que para la post cosecha, en Ecuador todavía no está fludioxonil en post cosecha, pero sí está en campo. Entiendo que aquí lo tienen en post cosecha. Así que, si también lo están aplicando en campo, necesitan conversar con los jefes MIP y decirle, mira, ese es mi producto estrella. Por favor, no lo quemes, porque yo le pongo la cereza al pastel. Y si tú lo quemas, me dejas sin herramientas, me dejas sin argumentos. ¿Ok? ¿Sí me entendieron? Ese mensaje es súper importante. Por favor. Entonces, botrytis, con todo lo que hemos hablado, tiene diferentes mecanismos para poder generar resistencia. Por favor, síganle. Por favor, la siguiente. Ok. Existen 2 tipos de resistencia que se presentan
a los diferentes activos que nosotros ocupamos. La primera, que es la resistencia cualitativa, y la segunda, que es la resistencia cuantitativa. Rapidísimo, la resistencia cualitativa en un año es sensible y al otro año es resistente. ¿Ok? En un año es sensible, en el otro año es resistente. En cambio, la resistencia cuantitativa, como su nombre lo indica, va acumulando las mutaciones. Vamos acumulando poco a poco las mutaciones. ¿Ok? Ustedes me preguntarán, ¿cuál es más peligrosa? O les pregunto, ¿cuál creen ustedes que es más peligrosa, la resistencia cualitativa o la resistencia cuantitativa? La cualitativa se ve en 2 años. 2, 3 años se acabó el activo o se acabó el grupo químico. La cuantitativa se ve en unos 8 años, 10 años. Y les comento, en Ecuador, por ejemplo, pirimetanil, me imagino que ustedes lo conocen, en Ecuador, es un activo que tiene cerca de 12 años en el mercado. Y ya está dando muchos problemas. Cualquier pirimetanil, ¿no? O sea, no el genérico, no, cualquiera está dando problemas. ¿Por qué? Porque se sobredimensionaron las aplicaciones. Pero ese activo bien manejado debería dar 30 años, 35 años. Así que si acá en Colombia pirimetanil comenzó a dar problemas, no sé cuántos años por supuesto lo han aplicado, pero por lo menos en Ecuador en 12 años ya cayó del grupo cabeza de rotación al grupo de mantenimiento. ¿Por qué? Porque justamente se sobredimensionaron. Entonces pirimetanil está dentro de la resistencia cuantitativa, ¿sí? Y las estrobilurinas, piraclostrobin, azocistrobin, dietofencarb está dentro de la resistencia cualitativa. Entonces, por supuesto es mucho más rápido la cualitativa que la cuantitativa, pero la cualitativa se puede recuperar. La cuantitativa lamentablemente no. ¿Sí? Es decir que si yo quemo afludioxonil, que es cuantitativa, si yo lo quemo, ya no lo recupero. Pero si por otro lado yo quemo, por ejemplo, azocistrobin o piraclostrobin o dietofencarb o fluxapiroxad o flopiram, si yo los quemo, si dejo de aplicar, lo recupero en 2 años fácilmente. Si dejo de aplicar, en 2 años ya la resistencia se recupera, la sensibilidad se recupera. Pero en el caso de la cuantitativa no. Así que es por eso que hay que cuidar muchísimo los poligénicos o los que causan resistencia cuantitativa. Como les mencionaba, tenemos 2 tipos de resistencia, monogénica y poligénica. Dentro de la monogénica tenemos los benzimidazoles, dentro de la poligénica las anilinopirimidinas. Por favor. Ok, voy a explicarles rapidísimo esto. Esta es la evolución de la resistencia cualitativa. Como ustedes se dan cuenta, la resistencia cualitativa va incrementándose la resistencia, pero cuando yo detecto que ya me estoy sobrepasando con las aplicaciones, suspendo y la resistencia baja. Y como baja, ahí ustedes ven unas letras verdes que dice sensible. Esas son las poblaciones sensibles que normalmente siempre están en la naturaleza, van a desplazar a las resistentes. Pero si yo no conozco ese nivel de sensibilidad, lamentablemente voy a llegar a un 100% de resistencia y fácilmente los resistentes van a desplazar a los sensibles. Por favor. Entonces, una de las recomendaciones que nosotros hemos dado en Ecuador para poder manejar esta resistencia es mantener las cortinas abiertas. No sé si acá en Colombia se mantenga eso o se recomiende hacer eso, pero por lo menos nosotros en las fincas donde trabajamos y vemos que hay problemas de resistencia, pues mantengan las cortinas abiertas. ¿Saben por qué? Porque afuera, esas caritas verdes son las poblaciones silvestres, que se van a meter a los invernaderos y van a desplazar a las resistentes. Y claro, estas silvestres de acá afuera son sensibles a todo. Así que la racionalidad es permitir que las silvestres desplacen a las resistentes. Por favor. Por favor. ¿Ok? Entonces, tenemos que buscar, si en un caso ya vemos que ya no nos funciona nada en post cosecha, ya no nos funciona nada en campo, pues abramos las cortinas. Ustedes dirán, pero es que se va a meter el oidio. Bueno, el oidio es controlable.
¿sí? Los ácaros, bueno, eso hay que tener un poquito de consideración, los TRIPS también, pero botrytis es terrible, el 35%, el 36% es botrytis, así que permitamos que las poblaciones sensibles ingresen, por favor. Aquí tenemos algunos activos monogénicos que ya les he mencionado, o los de resistencia cualitativa, ¿sí? Están todos estos de aquí, por favor. Pero en cambio esta es la resistencia cuantitativa, la que les decía que ya nunca se vuelve a recuperar. Y dentro de eso está fludioxonil. Y yo sí defiendo mucho este activo, independientemente de la casa comercial. Yo lo defiendo porque es un activo muy bueno. Y si nosotros nos sobrepasamos en cultivo principalmente, pues vamos a tener problemas de que nunca vamos a recuperar la sensibilidad. ¿Por qué? Porque los poligénicos como fludioxonil actúan en muchos puntos. Y yo no muto una proteína, muto muchísimas proteínas. En cambio, los monogénicos solo muto una. Así que es mucho más fácil recuperar esa mutación que recuperar muchísimas mutaciones. Así que a cuidar mucho el activo fludioxonil, por favor. ¿Qué es lo que pasa en los poligénicos? Miren, tenemos aislados ahí medios resistentes. Por favor, la siguiente. Más bien lo que va a pasar es de que los de afuera van a comenzar a ser tolerantes, a ser menos sensibles a los activos, por favor. ¿Sí? Y esto está pasando muchísimo, principalmente con pirimetanil en Ecuador. Aquí están los poligénicos, ¿sí? Algunos de los poligénicos que ustedes pueden tenerles un poquito en consideración, porque son excelentes activos, por favor. Por favor. Ok, y con esto termino la parte de resistencia. Después podemos conversar un poquito más. Muchas veces hemos escuchado esto. Jorge, ¿qué es más difícil? O he escuchado, o me han hecho estas preguntas. Jorge, a mí me han dicho que sobredosificar es malo y que subdosificar está bien. Pero la respuesta es que la subdosificación es peor que la sobredosificación de un activo. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque hay un proceso que se llama hórmesis, que se da en cualquier organismo vivo, hasta en nosotros, pero principalmente los microorganismos. Es que cuando yo le expongo a ese activo, a esa población a concentraciones bajas de ese activo, lo que estoy promoviendo más bien es una adaptación de las poblaciones a esas concentraciones. Y más bien lo que estoy causando es un mejor fitness del hongo. Así que la subdosificación, por favor, es peor que la sobredosificación. Es decir, que si a nosotros nos dicen, ¿sabes qué? Tú tienes que aplicar este activo que tenías que aplicar, yo qué sé, durante 3 meses, aplícalo todo el año, a bajas dosis, esa recomendación no sirve. ¿Ok? Siempre, si la gente de BAM nos dice, por favor, este producto a esta dosis, por favor, respétenla. Respeten a esa dosis para evitar justamente problemas de hórmesis. Por favor. Ok, y todo lo que yo les he hablado, existen diferentes tipos de pruebas que trabajamos a nivel de laboratorio para poder obtener esta información, y todas estas pruebas tienen que estar validadas por FRAC, por favor, y eso es muy importante. Ustedes saben que la FRAC es el Comité para la Resistencia o para el conocimiento de la resistencia en diferentes hongos, principalmente botrytis y Mycophylla que causa la cigatoca negra. Entonces todos los protocolos que nosotros trabajamos son FRAC. Es decir que si FRAC me dice, como en este caso, Boscalid y piraclostrobin, esa es la metodología. Yo no me puedo inventar metodologías para poder detectar. ¿Sí? Yo no me puedo inventar metodologías. Tengo que ocupar las metodologías que FRAC me está sugiriendo para poder monitorear tanto la resistencia como la sensibilidad. Por favor. Aquí ustedes pueden ver la propuesta de rotación que nosotros hemos hecho para un gran número de fincas donde, como les mencionaba, la columna vertebral, como ustedes se dan cuenta arriba, es el control biológico. Todo lo que está en verde es control biológico a nivel de campo. ¿Para qué? Para cuidar las moléculas que se van a ir a post cosecha. Tenemos que cuidar las moléculas que se van a post cosecha. ¿Pero cómo? Mi columna vertebral tiene que ser el control biológico. No es sostenible el control químico. El control biológico sí.
Y esa tiene que ser mi columna vertebral del sistema de rotación, por favor. Miren aquí unos datos súper interesantes que los recibimos la semana pasada. ¿Cuántos trabajan en flores de verano? Aquí. Allá, por ahí veo una manito. Miren qué interesante cómo son las flores de verano. 180 grados distinto a las rosas. Aquí yo tengo botrytis de Gypsophila, botrytis de Statice, botrytis de Scabiosa, de Eryngium y el silvestre. Y como ustedes se dan cuenta, yo tengo sensibilidad para fluxapiroxat, para boscalid, para flopiram, para fludioxonil, para pirimetanil, para iprodione. Yo tengo sensibilidad para todos esos grupos químicos y la mayoría de esos grupos químicos en rosas ya no funcionan. Es decir, que en campo es mucho más fácilmente manejable la resistencia. ¿Por qué? Porque en campo están aislados silvestres. Entonces, en campo, yo tranquilamente, si manejo bien la rotación, puedo seguir cuidando a estas moléculas que son muy importantes dentro de mi sistema de rotación. Ok, bueno, aquí está la propuesta de rotación, por favor. Vamos a hablar un poquito acerca de fludioxonil. Como les menciono, nosotros tenemos resultados súper interesantes de este activo, que mucha gente piensa que es sistémico o que tiene acción sistémica. No, más bien fludioxonil tiene una acción súper residual, no penetra absolutamente nada, o algún grado de penetración puede tener, pero debe ser muy mínima. Actúa principalmente sobre la cutícula de las flores, ¿ok? Y miren, actúa en aislados resistentes a benzimidazoles, hidroxianílidas, carboxamilas, anilinopirimidinas e inclusive triazoles. Es decir, que cuando ya el tebuconazol no me funciona a nivel de post cosecha, fludioxonil es un activo que puede funcionar. ¿Por qué? Porque no tiene resistencia a multidrogas. Por favor. Por favor. Sigan. Ok. Miren la sensibilidad de fludioxonil con aislados en Ecuador. Prácticamente este es un aislado muy agresivo, ¿no? Con mutaciones para muchos grupos químicos. Pero miren la sensibilidad que tenemos. 0.001 ppm barre. De activo, barre con el hongo. Por eso es que en la categoría es altamente sensible al activo. ¿Ok? Por favor. Este es el mapa de sensibilidad. Como les mencionábamos, todavía no tenemos el mapa genético, pero de 25 aislados, prácticamente 21 son altamente sensibles a este activo. Y es por eso que cuando me dicen, Jorge, ¿qué opinas de fludioxonil? Es un activo excelente, de primera, pero por Dios, cuídenlo, porque ya no hay más casi, ¿sí? Ahora, lo que me llamó la atención fue esos que están en amarillo. Y me llamó mucho la atención, ¿saben por qué? Y los que están en rojo. Porque encontramos algo súper importante. Cuando nosotros quemamos, cuando nosotros aplicamos iprodione o prosimidona a nivel de campo, mucho, o quemamos esas moléculas a nivel de campo, lamentablemente también vamos a afectar a fludioxonil. Hay un proceso de resistencia a multidrogas. Así que, si ustedes van a trabajar a nivel de post cosecha con fludioxonil, díganle al jefe MIP, déjame ver cuántas aplicaciones de iprodione estás haciendo. Porque si tú quemas al iprodione, me vas a afectar mi trabajo en post cosecha. ¿Ok? Por favor. Bueno, aquí nosotros podemos ver, por ejemplo, bueno, este es el aislado sin fludioxonil. Creo que el anterior, por favor, ¿le puede regresar? Sígale, por favor. No, avance, por favor. Ok, bueno, tengo una fotografía para atrás, por favor. Para atrás, ok. Hay otra fotografía aquí que muestra el control con fludioxonil. Pues, parece que la animación no funcionó. Pero este es sin fludioxonil. Hay una que es con fludioxonil que prácticamente no tiene nada de lesión. Por favor. Ok. ¿Qué es lo que nosotros vimos a nivel de cámaras húmedas con fludioxonil y la mezcla ciprodinil más fludioxonil? Que ustedes la conocen. ¿Qué vimos? Que alcanzamos porcentaje de control en cámaras húmedas del 99.62 o 98.62% con fludioxonil
y del 83.62% con la mezcla ciprodinil-fludioxonil. Entonces, ¿quién me está haciendo la casita aquí? Bueno, en Ecuador decimos la casita, no sé cómo dirán acá. ¿Quién me está aguando la fiesta? Acá. El ciprodinil. Es el que me está aguando la fiesta. ¿Y saben por qué? Porque ciprodinil es primo hermano de pirimetanil. Así que si yo me quemo a pirimetanil en campo, también estoy quemándole a ciprodinil. Así que, en este caso, el que me agua la casita o el que me hace la casita, o me agua la fiesta, pues es ciprodinil. Por favor. Miren esto ya a nivel de campo, validación en campo. Fludioxonil solito alcanzamos con una dosis de 0.65, creo 0.60, alcanzamos 94.99% de control en campo en comparación de dietofencar, que es un activo muy nuevo en Ecuador, que está funcionando súper bien, de 98%, no sé bien, o 90% creo. Pero miren pirimetanil, 66%. Problemas tenaces, ¿verdad? Y obviamente la mezcla de pirimetanil más flopiram. Así que a nivel de campo o a nivel de post cosecha, prácticamente funciona súper bien. Por favor. Ahora, las amenazas en post cosecha. Tenemos 3 amenazas en post cosecha terribles. La primera, que es daño por botrytis, y la segunda, que es el taponamiento de los haces vasculares, y la tercera, que es los daños por etileno. Entiendo que van a hablar el día de hoy. De hecho, yo no sabía que iban a hablar el día de hoy de esto, pero qué bueno, me alegro mucho. Porque yo más o menos voy a dar unos datos súper interesantes acerca de estas 3 amenazas. Por favor. ¿Cuál es el mejor modo de acción para impedir la infección por botrytis en post cosecha? Por favor. La pregunta del millón. ¿Qué me funciona mejor? ¿Un protectante, un preventivo o un sistémico? Ustedes tienen muchísimos más años de experiencia que yo. Para ustedes, ¿cuál es mejor en post cosecha? ¿Un protectante, un preventivo o un sistémico? Les tomo la lección. Les pongo 0. Esa es la pregunta del millón. Porque mucha gente dice, oye, ¿y si yo le lanzo a este sistémico a post cosecha? ¿Será que funciona? ¿Será que no funciona? O si le mando este preventivo a post cosecha, ¿será que funciona? ¿Será que no funciona? La respuesta, por favor. Los preventivos translaminares. Esos son los que tienen que ocuparse en post cosecha. ¿Saben por qué? Porque estos activos son lipofílicos y la cutícula de la flor es extremadamente grasosa, por lo menos de la rosa, es extremadamente grasosa. Entonces, si yo tengo un activo que es lipofílico, que se va a disolver en esa grasita, es el que me va a dar días control. ¿Cuántos días está en embarcación o está en viaje normalmente una flor? Promedio. ¿Cuánto tiempo se demora de salir de aquí de Colombia hasta llegar, por ejemplo, a Estados Unidos? ¿Perdón? Ok, 3 días. ¿Alguien más? ¿Y en barco? Muchísimas. Pero debemos tomar en consideración una cosa. La cuestión no es que llegue en 3 días. La cuestión es que durante ese tiempo, con esas condiciones que tiene, el activo siga funcionando. Yo les digo, los preventivos o protectantes funcionan 2 días y se acabó. Los sistémicos 1 día y se acabó. Los preventivos fácilmente nos dan 7, 8 días control, con eficacias altísimas de control. ¿Ok? Por favor. La aplicación de productos altamente residuales con efecto esporicida y desinfestante tienen un mejor espectro de control sobre las esporas de botrytis cinerea en post cosecha. Estos son los activos que tenemos que ocupar en post cosecha. Dentro de los que les he mencionado, fludioxonil está aquí. Fludioxonil no es sistémico, no entra y es por eso que funciona. Es por eso que me da días control, porque se queda superficialmente en la cutícula haciendo un efecto esporicida. Por favor.
Miren y con esto ya voy terminando porque ya necesito acabar. Dos variables importantísimas que yo siempre mido en post cosecha: severidad de botrytis y vida en florero. Hicimos 4 tratamientos simples: uno testigo absoluto, uno switch más agral, bueno, agral es un surfactante, ¿no? Que siempre se aplica. Switch más agral más Batine 1 y Batine 2, y switch más agral, perdón, y Videnti más agral más Batine 1 y Batine 2. ¿Cuál fue la racionalidad? Si Videnti es muy bueno, porque es fludioxonil, Batine 1 y Batine 2 potencializan el efecto de esa función, debe ser mejor. Medias de severidad, de 20 botones evaluados, 2 puntos en una escala de 4, ¿no? De 4, o sea, pasando por 1, 2, 3, 4, donde 4 está ya prácticamente el botón 75% podrido. ¿Qué es lo que vimos? 2.5 testigo absoluto de pudrición, 2 de switch más agral, o sea, que sí se pudrió, pero switch más agral más Batine 1, Batine 2, 1.5, pero miren cuánto gano Videnti más agral más Batine 1, ni siquiera llegamos a 1. Es decir que esa flor con condiciones súper extremas, llegamos a tener prácticamente un 10% de pudrición. Es decir, de los 20 botones, 2 estaban dañados. ¿Por qué? Porque Batine 1 y Batine 2, yo no sabía, porque en verdad cuando se me pidió hacer estos ensayos, no me dijeron qué era el producto, pero son productos que actúan desinfestando la superficie. Es decir, que si hay esporas, voy limpiando, pero también, Videnti, si hay esporas, también voy limpiando. Así que obviamente siempre se van a salvar unas cuantas, ¿no? Pero miren cuánto ganamos solo de pasar de switch a Videnti. Prácticamente un grado, que es casi un 40% de control. Increíble. Lamentablemente este Videnti en Ecuador todavía no está. Entiendo que aquí está, así que cuídenlo. Pero por favor, al de campo, déjame ver tu rotación. No eches a perder mi trabajo. Ok, vida en florero. Los mismos tratamientos. Miren, Videnti más agral. 22 días de vida en florero. 22 días de vida en florero. Que son 7 días más de lo que comúnmente se tiene. Pero la mezcla de Videnti más Batine 1 más Batine 2. Ustedes me dirán, Jorge, ¿cuándo hiciste esos ensayos? En abril hicimos estos ensayos. En abril del 2020. Sí, 2020. Cuando teníamos un acumulado de 159 milímetros de lluvia. Por favor. ¿Cómo bajar la carga bacteriana? Por favor. Hicimos este ensayo súper interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces en hidratación, ustedes saben que el problema son las bacterias. ¿Sí? Las bacterias que taponan los haz vasculares y no permiten que suba agua. Al no subir agua, existe un proceso de producción de etileno. ¿Sí? La flor se hace más caliente, porque obviamente no puede subir agua, comienza el cabeceo de los botones. ¿Qué hicimos? 3 tratamientos simples. El primero, que era una solución ácida de un producto específico. La segunda era un hidratante de la finca, que era básicamente la mezcla de un hipoclorito de calcio más un sulfato de aluminio, y un testigo absoluto. ¿Qué es lo que vimos? Que los medios ácidos en hidratación son súper importantes para evitar la proliferación bacteriana. Miren, este es el tratamiento 1, el T1, si ven la fotito, el T1 es decir, con la solución ácida. La acidez del agua en hidratación es vital para evitar esto. El T2 un poquito más turbio y obviamente el T3 estaba llenísimo de bacterias, ¿no? Miren la vida en florero, bueno, o las medias de los tallos exportables. 17 de 20 tallos exportables con el tratamiento 1, que era la solución ácida. El tratamiento 2, 12 de 20 y el testigo absoluto 3 de 20. Es decir que un punto vital para la hidratación es la aplicación de medios ácidos en el agua, porque esos van a evitar que se multipliquen las bacterias, que son las causantes principalmente del cabeceo en este caso, o de la escasa vida en florero, y también tiene una correlación con la producción de etileno. Por favor.
Y con esto termino, cómo reducir la capacidad de producción de etileno que minimice las pérdidas por botrytis en post cosecha. Por favor. Ok, tratamientos fáciles de entender. Fungicida, los 3 primeros eran fungicidas más una solución de fitohormonas, ¿ok? En hidratación. ¿Por qué? Porque las fitohormonas, principalmente las giberelinas y las citoquininas, son antagónicas o regulan la producción de etileno. Es decir que con una solución de 50 ppm de giberelinas y 0.5 ppm de citoquininas, si ustedes comparan con el tratamiento 4, 5 y 6, que era lo mismo pero sin esas fitohormonas, miren cuánto estoy ganando de severidad. 1 punto fácilmente, es decir, un 40% de control versus las que no tienen fitohormonas. Entonces ustedes dirán, ¿es importante colocar fitohormonas? Importantísimo en post cosecha. ¿Por qué? Porque son antagónicas con el etileno, que a la final son los productos, es el producto de la planta que muchas veces promueve la degeneración, o no, siempre promueve la degeneración de los tejidos, ¿ok? Y vida en florero, por favor, y vida en florero, 15 días en florero, 12 días en florero, 14 días en florero versus 10, 8 y 10. Ganamos, si queremos ver el mejor versus el mejor, 5 días más de vida en florero. Ustedes me dirán, ¿y esto bajo qué condiciones se hizo? Con ruptura de cadena de frío. Es decir, durante los 5 días rompimos la cadena de frío para que se produzca etileno y ver qué es lo que pasa. Y los resultados fueron súper contundentes. Ok. Consideraciones finales de toda la charla. Por favor, siempre tratemos de buscar minimizar el impacto de los diferentes tipos de estrés. Yo siempre les digo, la gente de post cosecha, métanse en cultivo, recomienden también en cultivo. O sea, no nos podemos aislar, ¿sí? Yo siempre que hago comités técnicos en las fincas que asesoramos, digo, a ver, por favor, tráiganle al jefe de post cosecha, necesito que se siente aquí. Porque lo que ustedes aprenden, él también tiene que aprender y él tiene muchas cosas que enseñarnos, ¿ok? Realizar un análisis de sensibilidad y resistencia genética, realizar un análisis de eficacia formulados también, por favor. Y en base de estos 2 análisis, realizar las diferentes rotaciones de fungicidas. Yo no puedo rotar fungicidas en función, y siempre les digo esto, ¿no? Y con todo el respeto del mundo, en función de la experiencia, que es muy importante, pero con botrytis necesito un análisis. Es decir, que si yo voy al médico y le digo, dígame qué tengo. El médico me dice, pues, necesito ver un análisis. Me hace el análisis y me recomienda. Al siguiente año voy y le digo, quiero que me vea otra vez. A ver, deje ver qué le recomendé el año pasado. Sí, no, hágame nuevamente los análisis para recomendarme. Así pasa aquí. Si queremos generar un nuevo sistema de rotación, por favor, en función de análisis, ¿ok? A nivel de post cosecha, usar, por favor, productos altamente residuales con efecto esporicida y realizar hidratación en soluciones ácidas y fitohormonas para disminuir la producción de etileno, en este caso que siempre se produce en tallos cortados. Muchísimas gracias por su atención. Espero haber estado a la altura de sus expectativas. Si tienen ustedes dudas, espero, por favor, poderlas contestar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Entonces, como Jorge nos indica, vamos a dar un espacio para preguntas. La persona que tenga una inquietud, por favor, levanta la mano y nosotros nos dirigimos con el micrófono para poderla realizar. Perdón. De la misma manera, para las personas que nos acompañan vía Zoom, en el chat pueden colocar sus preguntas y nosotros acá les damos lectura para que el ingeniero las pueda contestar. Entonces, presencialmente, no sé si alguien tenga alguna inquietud por allí. ¿O todo quedó claro o nada quedó claro? Gracias, buenos días. En la última imagen que presentas, cuando hablaste del etileno, el ensayo mostraba crisal, solución inicial.
la adición de esas hormonas es en que, o sea, tú tienes hidratación en recepción y Correcto. tienes hidratación al final del proceso. Hidratación en recepción. ¿Por qué? Perfecta, gracias por su pregunta. ¿Por qué? El 50%, bueno, cuando nosotros cortamos ya sea un tallo de rosa o un tallo de girasol, de sunflower, por ejemplo, siempre va a pasar un proceso de tiempo desde el cultivo hasta la post cosecha. Y ahí es donde se deshidrata más. Entonces, la mayor cantidad de hidratación, por lo menos del 50% de hidratación, yo lo alcanzo a la recepción. Así que ahí es donde tengo que colocar las soluciones de fitohormonas. Gracias por la pregunta. ¿Alguien más? No sé si de pronto a nivel de Zoom tengamos un par de preguntas. Perdón, una pregunta más presencial. Buenos días. Una pregunta. Cuando se hace la aplicación en post cosecha, en cuanto a la fumigación, ¿qué tiempo de secado ideal sería para la flor? Porque considero que si la flor no se seca, esto va a ser contraproducente para cualquier producto, por más bueno que sea. Exacto. Justamente esa es una de las principales recomendaciones y hicimos en una de las empresas con las que trabajo, hicimos una comparación porque ellos tienen los 3 sistemas en post cosecha, el de inmersión, el de fumigación y el de túnel. El de túnel no funciona muy bien, o por lo menos nos dimos cuenta que no funcionaba muy bien. El de aspersión funciona súper bien y en el caso de hidratación también, en el de inmersión también funciona bien, pero en inmersión pues tengo que dejar más horas secando. Porque si yo no seco la cantidad suficiente de agua, como dice la colega, cualquier producto, sea este bueno, sea este malo, no va a funcionar. ¿Cuál es la recomendación? Si es inmersión, por lo menos unas 4 horas. Si es inmersión, 4 a 5 horas de secado, pero por favor siempre con ventiladores, ¿no? Por lo menos así es como nosotros trabajamos, con ventilación. Y en el caso de aspersión, normalmente se deja un poco menos de 2-3 horas, dependiendo del flujo de trabajo que se tenga. Pero sí en inmersión tienen que dejar por lo menos 4 o 5 horas que se sequen con ventilación. Es súper, súper importante. Por el lado de Zoom tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué panorama tienen los productos biológicos fungicidas en post cosecha? Es importantísima la pregunta, porque como les decía, las tendencias actuales, bueno, no tan actuales, es hacia los productos biológicos. Y definitivamente yo considero que no depende tanto de la aplicación en post cosecha, depende de la sanidad que venga desde campo. Es decir, que si yo vengo con una cantidad baja de inóculo en las flores, va a ser mucho más fácil mi trabajo en post cosecha. Así que ustedes me preguntarán, ¿tienes ensayos de biológicos en post cosecha? Sí, sí los tenemos. Obviamente no los muestro en esta charla. No creí pertinente hacerlo, pero sí tenemos. ¿Hay altas eficiencias de control? La respuesta es que no hay tan altas, pero lo que nos hemos dado cuenta, podemos compartir tal vez después de la conferencia, que después de 4 meses de estar aplicando biológicos, mínimo 4 meses de estar aplicando biológicos, ya se ve por lo menos un 20 a un 25% más de sanidad en la flor a nivel de post cosecha. Ya tenemos resultados y si quieren pues se los puedo mostrar. Sí, es muy importante, pero trabajar a nivel de cultivo primero, por lo menos ese tiempo, para ver en post cosecha esos resultados o esos efectos. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la mejor forma de aplicación de estos productos? ¿Aspersión o inmersión? En cultivo, por supuesto, aspersión, ¿no? En el caso, o sea, debemos tomar en consideración que una vez que entra la flor, a que sale, a que es embonchada, a que es empaquetada, pues no toma mucho tiempo. Así que la mejor forma de los biológicos de aplicar, pueden hacerse aplicaciones a nivel de post cosecha, sí, está bien, pero yo soy partícipe de trabajar en campo, principalmente en campo. Y más que con hongos, con bacterias,
tipo Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus pumilus. Son bacterias muy buenas para trabajarlas a nivel de cultivo, que después de una serie de aplicaciones en campo, pues ya se ve la sanidad. Y en su momento, pues, si hay una oportunidad más, pues les explicaremos cómo funcionan ese tipo de bacterias. Gracias, en verdad. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, agradecemos una vez más al ingeniero Jorge, siempre bienvenido, como él muy bien lo dice. En unos momentos tendremos algunos espacios para compartir con ellos.